Estamos muy contentos porque tenemos la casa llena, tenemos muchos asistentes, bienvenidos todos. Vamos a darle una especial bienvenida hoy a nuestros especialistas, los que nos acompañan. Está Joaquín Dongorós, que como bien saben es la cabeza de la organización, especialista en Derecho Tributario y en Comercio Exterior y Aduanas. También nos acompaña Nair Canelón, que es una de nuestras especialistas en Derecho Tributario, que seguramente la habrán visto en alguna otra presentación que hayamos tenido. Y el día de hoy especialmente nos acompaña también Yesenia Lentini, que es parte de nuestro equipo de trabajo. Estamos muy contentas de tenerla hoy aquí. Yesenia está remota porque trabaja con nosotros desde México. Ella es contador y también es especialista en gerencia tributaria. Entonces, hoy tenemos el gusto de tener, como quien dice, todo nuestro brazo tributario y financiero reunido para conversar de este tema tan interesante e importante porque, bueno, estamos ya en los últimos días preparándonos prontamente para hacer la declaración del impuesto a los grandes patrimonios y tenemos que estar preparados y listos. Entonces, hoy es un buen día para conversar al respecto y aclarar dudas. Bueno, y además está decirles que nosotros estamos aquí prestos para prestarles apoyo, seguimiento, asesoría en lo que requieran. Entonces, bueno, les dejo la palabra. Buenos días, Yesenia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Acá estamos para colaborarles y para hablar un poco de este tema tan interesante. Qué bueno, muchísimas gracias también por acompañarnos. Nair, Joaquín, ¿cómo están? Muy buenos días, estamos de verdad muy contentos de que nos acompañen el día de hoy para conversar sobre este impuesto a los grandes patrimonios. Joaquín, ¿cómo estás? Bueno, por aquí vamos muy bien, Nair, esperando que tu patrimonio haya aumentado porque el mío ha disminuido. Vamos a ver entonces esas declaraciones. El de Yesenia que está en México, esperemos que haya aumentado. Seguramente, seguramente. Miren, les comento a todos nuestros participantes, por aquí veo que estamos Fabiola, Carmen, Adriana, Neila, Gabriela, Shirley, Hailey. Bueno, tenemos hoy, como les dije, la casa llena. Como somos tantos, vamos a estar pendientes nosotros del chat. Si tienen preguntas, vamos a ir chequeando. Quizás al final, dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo, nos levantan la manito y si tenemos la oportunidad, escuchamos a ver si tienen algo que contarnos, una experiencia que compartir. Pero sin embargo, es importante que sepan que estamos pendientes del chat para las preguntas. Si no les respondemos inmediatamente, vamos a tratar de irlas atendiendo, aunque sea al final de la actividad. Entonces, siéntanse en libertad de contarnos por el chat. Por aquí ya vi que alguien nos dijo que nos estamos escuchando bien, cosa que agradezco profundamente, es Fabiola, que nos da los buenos días y nos dicen que escucha. Entonces, bueno, ya ahí sabemos que nos están escuchando, creo que nos están viendo todos, y si no, por lo menos nos están escuchando correctamente.
Entonces, bueno, en este punto les entrego el testigo, les voy a ir haciendo seguimiento por aquí de las preguntas y dejo a los expertos hablar del tema. Pero vamos a continuar mientras solventamos este tema de la transmisión por Instagram. En el año 91 tenemos el impuesto a los patrimonios en España. En el año 94, ley de impuesto a los activos empresariales, que solo era para las personas comerciantes, y bueno, sobre tangibles e intangibles. ¿Qué pasó después de los años 90? Pues tenemos que en el año 2017, a través de una providencia administrativa específicamente emitida por el CENIAT, se dictó la obligación de una declaración informativa de patrimonio. Esto también generó muchísimas dudas. Bueno, después teníamos cómo realizarla, pero lo cierto es que ahí se definía, bueno, qué era el patrimonio, bueno, el conjunto de bienes y derechos de contenido económico, y era para las personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales y tenían 90 días para hacer esta declaración informativa. No sé si en base a lo que ustedes recuerdan en el año 2007, qué tal fue esta declaración informativa de patrimonio, porque generó muchísimas dudas. Además, después pudimos ver que era como una sola planilla y bueno, decir el patrimonio Claro, y esa declaración informativa. aquí mismo en la organización lo vivimos, eso era un dolor de cabeza, porque primero uno no sabía para qué iban a utilizar esa información. Y además recuerdo que entre Jesse y yo veíamos ese tema y primero que esa declaración de patrimonio no era ningún patrimonio, eran solo puros activos lo que te pedían allí. Ni siquiera tocaban el pasivo, que también forma parte del patrimonio, por cierto. Pero la realidad es que los precedentes de este tipo de impuestos, incluso en España, que vemos el tema del derecho comparado, es casi que un derecho o una necesidad de pataleo, de raspar la olla de las administraciones tributarias, porque justamente el precedente que comentas, por ejemplo, acá en Venezuela, que es el impuesto a los activos empresariales, justamente ese hecho imponible de ese tributo se activaba cuando no tenías que, o sea, cuando te daba cero renta neta operativa gravable en el país, en el materia de impuestos sobre la renta, y entonces como estabas invocando el derecho a raspar la olla del patrimonio de los bolsillos de los contribuyentes, crearon ese impuesto a los activos empresariales. Entonces, este impuesto al patrimonio hoy en día, fíjate, como comentabas en esa primer precedente ya más tangible o que allanó el camino a este tributo, tenemos esa declaración informativa que lo único que reflejaba era puros activos, que uno no sabía ni siquiera para qué era, y luego recuerden que entonces sale en el 2019 esta ley constitucional con muchos matices de inconstitucionalidad e ilegalidad. Y vemos que entonces, ¿para qué era que se suponía que servía esta declaración de patrimonio? Pues? Sí, bueno, la tenemos por acá, era efectivo equivalente en efectivo, efectos y cuentas por cobrar, inventario, o sea, ciertamente no estaba el tema del pasivo aquí incluido. Claro, fíjate que cuando sale la primera ley constitucional, no hablaban nada de pasivo. Sí, efectivamente. Sí, lo que dice Joaquín, siempre se mantuvo la duda, bueno, pero ¿para qué requieren ellos esta información? En principio se hablaba de la posibilidad de que se creara un impuesto muy similar a lo que en su oportunidad fue el impuesto sobre los activos empresariales, que era lo que nos da un indicio de que podía ser así porque nos hablaba de los activos, aunque la llamaban declaración informativa de los grandes patrimonios, solo tocaba los activos, entonces nos daba a entender de que era como algo parecido a lo que su oportunidad fue la ley de los activos empresariales. Es correcto. Bueno, cuando tenemos la ley que crea este impuesto en un primer término, en un primer lugar, señalaba que, bueno, que era un parámetro de sujeción de 36 millones de unidades tributarias para las personas naturales y 100 millones de unidades tributarias para las personas jurídicas. Esto fue como la primera ley que les comento que se dictó, que después se dictó la otra, y cuando se hizo esta modificación, que realmente fue como un aviso oficial, pero realmente fue una verdadera reforma desde el punto de vista jurídico, fue una verdadera reforma, porque un aviso oficial, de repente, bueno, me equivoqué en una letra, en una palabra, sí. Pero definitivamente cambió la estructura de la ley y agregó muchísimas cosas, como por ejemplo, que esto es uno de los mayores cambios, se creó un impuesto que grava el patrimonio neto de las personas naturales y personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales, bueno, por la Administración Tributaria Nacional. Recordemos que hay una serie, bueno, ya casi todo el mundo es sujeto pasivo especial, bueno, este valor de la unidad tributaria, bueno, está la notificación, bueno, la agencia regional, la agencia de tributos internos, cuyo patrimonio tenga un valor
igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Entonces ahí vemos como que el límite de creación de este impuesto, pero ha sido criticado y ciertamente lo hemos criticado aquí desde la organización, que bueno, ahí afecta la generalidad del tributo porque nada más está para los sujetos pasivos especiales. Otra vez, o sea, algo que digamos, acá en la oficina hemos ido viendo con mucha preocupación porque esa calificación de sujeto pasivo especial pues ha servido para todo, es decir, ha servido para desde el impuesto a los grandes patrimonios, el impuesto a las transacciones financieras, la afectación gravísima en materia de impuestos sobre la renta. Entonces, y ojo, y lo triste es que, Nair, y ese, aquí lo conversamos otras veces, uno dice, bueno, 150 millones de unidades tributarias, pero al valor de la unidad tributaria, mijo, todos somos sujetos o tenemos la potencialidad de ser calificados sujeto pasivo especial. Entonces, realmente esa condición de sujeto pasivo especial pareciera ser una tergiversación o una forma de manipular en la práctica la forma recordemos, de afectar nuestro bolsillo, pues porque al final los tributos realmente lo que son una afectación de nuestro derecho de propiedad en aras de contribuir con las cargas públicas, pero esa remisión a esa calificación constante de sujeto pasivo especial, pues la verdad es que tanto Nair como yo, hasta el perro calentero de la esquina, que ojo, los perros calenteros aquí abajo venden bastante, así que pueden ser sujeto pasivo especial. Entonces, oye, hace que nuevamente este tributo o la dimensión de la capacidad contributiva que trata de afectar sea distorsionada, pues, y discriminatoria. Entonces, como a ustedes les encantan tanto esos refranes que yo digo, pues aquí la salsa que es igual para el pavo es igual para la pava, ojo, que realmente se traduce en una vulneración del principio de igualdad y no discriminación que está en nuestra Constitución y en nuestro Código Orgánico Tributario. Sí, Joaquín, aquí hay una persona, el señor Carlos Olivo dice que bueno, que el CENIAT ha estado enviando correos a las empresas exigiendo la presentación de esta declaración, incluso pareciera no respetar los 150 millones de unidades tributarias. Y sí, bueno, efectivamente, ha sido una práctica que últimamente ha estado utilizando el CENIAT, no solamente para el impuesto a los grandes patrimonios, sino para todos los tributos. Claro. O sea, lo vemos incluso, de hecho, con las declaraciones de rentas de las personas naturales, que prácticamente obligan a todo el mundo a presentar la declaración, ¿no? Sí. Ojo, cuando no necesariamente estás obligado con el deber. Ajá, exactamente, ese es el punto. Cuando no necesariamente estás, como dices, obligado a presentarla, ¿no? Claro, porque para eso se supone que está el control posterior o la facultad de determinación de oficio de la administración tributaria. Si es correcto. Dudas sobre la determinación que uno hace del tributo, en este caso del impuesto a los grandes patrimonios, pues entonces tómese la tarea de hacer una determinación de oficio sobre base cierta y venga y revise y discuta conmigo si la cuantificación que yo hice de mi activo y de mi pasivo que conforman mi patrimonio es correcta, pues. O por lo menos está pegada a derecho y a los principios generales de contabilidad aceptados, pues. Sí, bueno, y a mí también me llama poderosamente la atención que tenemos esta providencia, la providencia relativa a las normas de actualización de bienes, que nos dice precisamente en su artículo 4 que, bueno, que los sujetos calificados como especiales conforme al artículo 1 de esta ley constitucional son los que deben declarar. Entonces hay como que una contradicción entre lo que está en la providencia y el actuar entonces de la administración tributaria, porque si leemos esto en forma restrictiva, este artículo sería entonces nada más aquellos sujetos pasivos especiales sujetos o que tienen que pagar o que estén dentro de este límite de las 150 millones. Entonces, hay una contradicción ahí entre la providencia. Y fíjense que podemos tener casos bien contradictorios, porque por ejemplo, comencemos, tú dices, bueno, sujeto pasivo especial, que pues, imaginemos que es una compañía que haga más de 150, que tenga un patrimonio de más de 150 millones de unidades tributarias. Ajá, pero bueno, Jesse, por ejemplo, los casos que hemos visto acá en la oficina, donde te califican como sujeto pasivo especial y eres una compañía extranjera, si no tienes sin establecimiento permanente en el país, pero eres sujeto pasivo especial. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo estoy obligado siquiera a pensar que por la simple calificación que tengo, y además, ojo,
Y más lo vamos a poner más complicado, que justamente esos sujetos, por ejemplo, declaran en el sistema de impuestos sobre la renta bajo el sistema de rentas presuntas. Exactamente. Entonces, ajá, y aún así soy sujeto pasivo especial. Yo estoy obligado, siendo una compañía extranjera, que tengo un patrimonio muy probablemente superior a los 150 millones de unidades tributarias, pero estoy bajo el sistema de renta presunta y malamente fui calificado como sujeto pasivo especial. Entonces yo estoy metido en este saco. Esas son cosas que, por ejemplo, no quedan la duda. Y tenga la seguridad que como tiene un RIF, esa compañía seguramente le va a llegar su deber de declarar y sanciones y estas cosas. Es correcto. Bueno, pero lo cierto es que hay una ley que debería ser cumplida y bueno, esta providencia también que nos indica, bueno, quiénes son los sujetos pasivos especiales que deberían declarar. Avanzando un poco también con lo que está establecido en esta ley, tenemos que el hecho imponible, bueno, constituye la propiedad o posesión del patrimonio atribuible a estos sujetos pasivos especiales. Y bueno, es importante o relevante señalar que, bueno, esta ley no define exactamente, no define dentro de su texto qué es propiedad y posesión, sino que, bueno, tenemos que acudir a, ¿dónde está esto? Bueno, al Código Civil. Y sencillo, la propiedad, bueno, como ustedes saben, el derecho a usar, poseer y disponer de una cosa de manera exclusiva, en tanto que la posesión, bueno, es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos. Esto está en los artículos 545 y 771 del Código Civil. Entonces ahí vemos cómo debemos específicamente acudir al Código Civil para la interpretación del hecho imponible de este impuesto a los grandes patrimonios. Y fíjate qué interesante esto para que también lo podemos reflexionar. Fíjense que realmente deberíamos hablar de propiedad, o sea, de quien se muestra como propietario de un activo en particular. Pero entonces, fíjate, si yo me constituyo en poseedor legítimo de una cosa, y voy y salto y voy y pago un impuesto a los grandes patrimonios porque digo que eso forma parte de mi patrimonio. Fíjate que es una forma de constituir una prueba para hacer valer un derecho a usucapión. Y adquirir, claro, entonces fíjate ¿cómo queda el propietario? Fíjate que el poseedor legítimo al comportarse como contribuyente de este impuesto está estatuyendo una prueba más para su proceso de usucapión. Entonces, fíjense lo delicado de estos conceptos jurídicos acá. O sea, eso es sumamente delicado, por eso realmente la ley debería hablar del propietario, pues. Pero bueno, hace la referencia a la posesión y deberíamos estar hablando realmente, de acuerdo al Código Civil, del poseedor legítimo, pues, de quien se comporta como propietario. Sí, bueno, y sobre ese mismo tema tenemos que el artículo 12 nos habla de la atribución e imputación del patrimonio y nos dice, bueno, los bienes y derechos se atribuirán al titular conforme a los registros públicos. Cuando el bien no está sometido a las formalidades de registro, se atribuirá al poseedor. No va más allá ni hace ninguna otra distinción, claro, sino que señala solamente esto. Y fíjate las contradicciones, porque entonces, por ejemplo, si yo soy un arrendatario, el arrendatario, y ojo, digamos, pues imaginemos que el titular de ese, imaginemos un edificio, un galpón, no está en el país, no aparece, no da la cara. Entonces yo que soy el arrendatario, estoy obligado a pagar, a dar la cara como contribuyente. Oye, aquí entramos ya en unas primeras contradicciones porque justamente desde el punto de vista del derecho común o del derecho civil, el arrendatario no es un poseedor legítimo de la cosa, sino es un simple detentador de la misma. Entonces, allí podemos tener posibles choques con un cliente y con la administración tributaria. Pues. Bueno, sí, eso es este punto de la propiedad y la posesión. Con relación a otros temas, bueno, este mismo artículo 12 nos sigue señalando, bueno, algunas reglas de atribución e imputación del patrimonio. Tenemos, por ejemplo, el caso de los arrendamientos financieros contratados. Bueno, el bien objeto de arrendamiento se atribuirá al arrendatario. Tenemos también normas con relación al contrato de fideicomiso. Bueno, se atribuirá al beneficiario. También en el caso de las personas jurídicas, los bienes de uso personal de los accionistas se imputarán al patrimonio de la persona natural que ejerza la posesión. Ahí otra vez el tema de la posesión. Sí, fíjate que en estos días, Nair, estaba viendo que en Capuy y Boconce hay ofertas y hacen arrendamiento financiero. Ya sabes, Jesse, no puedes ir a adquirir ningún mueble porque entonces vas a tener que declararlo bajo arrendamiento financiero, vas a tener que declararlo en tu declaración de patrimonio. Con estas cosas, ¿no? Sí, claro, claro.
Ojo, de fíjense nuestra que, vida diaria y de repente podemos estar en fíjense una que declaración. en un momento hiperinflacionario como en el que estamos, oye, cada comercio o cada persona en el país trata de darle la vuelta al tema. Fíjense que una figura muy usada en el resto del mundo, como es el leasing o el arrendamiento financiero, que ojo, acá no tiene mucha, en Venezuela no ha tenido mucha cabida precisamente porque el peso se le transfiere al arrendatario en vez de quedar en el arrendador, como ocurre en el resto del planeta, para poder aprovechar una serie de beneficios que salen de allí. Entonces, fíjense, uno va con mucho esfuerzo y pensemos, no sé, en Beco, en cualquier cosa que tiene esta figura, está estatuyendo esta figura y al plantearla empieza a dejar de tener atractivo. ¿Por qué? Porque me voy a convertir en contribuyente del impuesto de los grandes patrimonios. Claro. Bueno, también continuando, como les comenté, de los aspectos generales de este impuesto, tenemos la temporalidad que en la primera ley, que fue la del 3 de julio de 2019, no se definía entonces con exactitud el ejercicio anual. Esto era otro de los vacíos, pero posteriormente entonces con la ley que se dictó, se entiende ocurrido el hecho imponible al 30 de septiembre de cada año. Entonces ya por lo menos tenemos una fecha que al comienzo no teníamos esta fecha. Bueno, esto generó muchísimo ruido, muchísimas dudas. Y bueno, con relación también a la base imponible, bueno, nos indica, bueno, será el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos determinados conforme a las reglas establecidas, bueno, en esta ley. Y bueno, excluidos los pasivos y el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre estos bienes y también el tema de los bienes y derechos exentos o exonerados. También recordando que en la primera ley no se señalaba nada de esto, no se decía nada de los pasivos, entonces quedó como un poco esta declaración informativa que era solo sobre los activos, pero lo cierto es que después con esta modificación se incluyó el tema de los pasivos, de las cargas y bueno, los bienes y derechos exentos o exonerados. Claro, y fíjate que allí, y un poco es lo que hemos visto en la práctica. Acá una primera interrogante es si esa temporalidad y esa dimensión de la base imponible, por ejemplo, que es al 30 de septiembre, es al 30 de septiembre como una fotografía, es decir, lo que haya al 30 de septiembre, o es lo que hubo durante todo ese año. Porque, fíjense, yo al 30 de septiembre, ojo, y acá pensando, uno pensando en estrategia, bueno, tú dices, al 30 de septiembre agarro yo vacío mi patrimonio antes del 30 de septiembre, es decir, traslado los activos, los reparto hacia otros lados y los pasivos y digamos, descargo esto acá. Eso es una primera interrogante, porque, o sea, es pensar si la causación del impuesto es de forma instantánea, es decir, al 30 de septiembre, o si es una dimensión en un ejercicio de un año, por ejemplo. Eso es un primer tema acá que hay que, y fíjense que en el chat tenemos alguna pregunta. Vamos a leer un momento el chat. Sí, Joaquín, ¿y dónde quedan, por ejemplo, las empresas que tienen un ejercicio irregular? Por ejemplo. O sea, que su ejercicio no es 31/12, igual, inclusive las que su ejercicio es 31/12, les estás haciendo un corte a su ejercicio fiscal y financiero. Como tú dices. Lo cual no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, acá el comentario del chat. De hecho, que la ley exige que se debe presentar la declaración de impuesto para los contribuyentes que superen 36 millones de unidades, pero a la larga se le exigen a todos, ¿ok? Pero eso no se aplica, 150 se lo piden a los que superen, al que no. Me sucedió en la empresa de mi hermana. Fíjense, una interrogante allí sencilla. Es decir, si por ejemplo yo no califico como contribuyente del impuesto porque soy sujeto pasivo especial, pero imaginemos, soy una persona jurídica y no llego mi patrimonio, es decir, luego que yo agarro y hago la operación entre mi activo y mi pasivo, no llego a las 150 millones de unidades tributarias. Yo estoy obligado a cumplir con el deber formal de presentar la declaración, así sea de cero. Es un primer tema que pareciera que no, porque si yo no estoy sujeto, ¿por qué tengo que cumplir con el deber de declarar en cero? Claro. Ojo, porque esa reminiscencia, porque lo vemos en el impuesto sobre la renta, donde para las personas jurídicas la ley obliga a presentar la declaración que así sea en cero, por ejemplo. Eso son cosas como de la práctica que a veces la misma administración tributaria desconoce.
Lo veíamos en estos días, Yesenia y yo con un caso en la oficina, pero en materia de ciencia y tecnología, el OPTI. Si por ejemplo yo no cumplo con el hecho imponible del OPTI, tampoco debo estar obligado al deber formal de presentar esa declaración en cero, porque ese es el trabajo de la administración. Si no está Sí, el problema aquí entonces es que empiezan a legislar por otros lados, Sí. entonces te empiezan a frenar solvencias, te empiezan a frenar de pronto hasta la misma actualización de los RIF. Hay muchas Sí. oportunidades si no tienes estos impuestos que ellos consideran que deberías declarar, aunque efectivamente, como está diciendo Joaquín, si tú no llegas al hecho imponible, tú tienes por qué presentar esa declaración, ¿no? Sí, bueno, en la misma sintonía de este comentario, bueno, tenemos a Carlos Olivo que nos dice que la Administración Tributaria le ha enviado correos particularmente a las empresas para exigiendo esta declaración. Entonces ahí vemos cómo hasta envían correos. Sí. Tenemos también a Carmen López, bueno, dice, mi hermana tiene una empresa dedicada a la carpintería y durante 2 años no tuvo actividad. Se creó el impuesto y alcanzaron para este tributo es 1 de octubre de cada ejercicio hasta el 30 de septiembre. Sí, fíjense que acá es cosas sencillas como lo estábamos planteando acá, o reflexiones que uno tiene que hacer. Uno, primero, si mi ejercicio fiscal es irregular, entonces, bueno, parece que este tributo no contempla ese tipo de cosas, sino siempre está pensando en un ejercicio año calendario. 2, después, si mi patrimonio, cuando yo hago la determinación, pues da inferior a 150 millones de unidades tributarias en el caso de personas jurídicas o 36 millones en el caso de personas naturales, pues claramente estoy no sujeto al tributo y por lo tanto no debería tener la obligación de presentar la declaración. Ojo, si aún así, por, digamos, ser muy conservador, uno quiere presentar la declaración en cero, también se puede hacer. Pero fíjate, por ejemplo, ese caso del participante que nos escribe acá, que dice, bueno, mira, y si yo tengo una compañía 2 años inactiva, pero esa compañía tiene patrimonio y el patrimonio me puede dar positivo y además con la cantidad de unidades tributarias a pagar, sí, ese precisamente es la distorsión que crea este impuesto a los grandes patrimonios, que precisamente como estamos en una economía hiperinflacionaria, distorsionada, pues es un impuesto que no pareciera consultar muy bien la capacidad contributiva. Entonces, fíjate, puedes tener el caso de una compañía que está dormida, que está en stand-by por un tiempo, pero resulta que sí tiene un patrimonio que puede darte impuestos a pagar. Pues. Sí, bueno, tenemos otro comentario que nos envió aquí uno de nuestros participantes. Estuve en una charla, podemos escribir, que estuvo en una charla y le dijeron cuál era el periodo, pero bueno, lo cierto es que para este tributo es del 1 de octubre hasta el ejercicio, de cada ejercicio, perdón, hasta el 30 de septiembre del ejercicio. Pero bueno, ahí tenemos otro tema que, bueno, dan una charla en el señal, pero eso no, de repente no están todos los contribuyentes, sí. Entonces ahí se genera muchísima distorsión, lo hemos conocido, porque hay un flujo de información que de repente no sabemos si es cierto, fue en esta charla o fue en este sitio, pero en conclusión debería estar todo publicado en Gaceta para el conocimiento público. Claro, y debería estar en la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque son elementos constitutivos del hecho imponible. O sea, cuando son elementos estructurales del hecho imponible, no deben, o vuelvo y repito, no deben, pero ustedes saben que en Ciudad Gótica pasan muchas cosas, no deberían estar regulados ni en una providencia, en un acto administrativo como una providencia, ni siquiera en un reglamento. Tiene que estar en la ley. Además que el hecho de que indiquen esa información a través de charlas del CENIAT, porque como dice Joaquín, ¿por qué no lo notificas a través de la ley? En principio que es lo correcto, pero bueno, por lo menos aunque sea de la providencia. Pero, o sea, esto finalmente queda a discreción del funcionario que esté dictando la charla, a discreción del funcionario que te venga a fiscalizar. Entonces, esto genera mucha confusión porque incluso se puede prestar para conveniencia. Y que ojo, Jesse, y creo que es la mejor recomendación que siempre podemos hacer acá. O sea, frente a todas estas dudas, o sea, estructurales de este impuesto, ojo, partiendo de su constitucionalidad o no, siempre yo considero que lo mejor es consultarle formalmente a la administración tributaria. Es decir, mira, correcto.
hola, señor Seniat, mire, yo tengo estas dudas, presentar una consulta formal desde, ojo, desde cuál es la dimensión del patrimonio que yo debo considerar, es decir, si es durante el ejercicio, si es durante ese plazo de un año, si es una foto instantánea al momento de que vence el plazo del 30 de septiembre, si en efecto, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si yo no alcanzo la cantidad de unidades tributarias a pesar de que soy sujeto pasivo especial. Entonces, ¿qué ventaja tiene el presentar una consulta? Que yo, contribuyente, le estoy planteando mis razones de hecho y de derecho por las cuales yo estoy haciendo mi determinación del tributo. Y si usted no está de acuerdo, entonces me lo tiene que responder formalmente. Pero si no me lo responde formalmente, tenemos la ventaja de que nuestro Código Orgánico Tributario nos dice que ese silencio es positivo, es decir, que la administración no me puede venir a sancionar por la determinación, los criterios que estoy utilizando de hecho y de derecho para determinar ese tributo. Sí, acá hay una persona, el señor Carlos Olivo, nuevamente coloca un comentario muy acertado que dice que quedaron pendientes las providencias que reglamenten este impuesto. Efectivamente, eso es parte de la problemática que tenemos ahorita ¿Sí? con la determinación de este impuesto, ¿no? Ahí vemos temas bien álgidos, como por ejemplo el tema de qué valor le voy a dar yo a mis bienes inmuebles, por ejemplo. Sí, claro, porque en la ley tenemos este artículo 16, pero que, como les comenté, también es muy restrictivo. Nos habla, bueno, bienes inmuebles en el país, valor asignado en el catastro municipal, valor de mercado y el precio de adquisición actualizado según la administración tributaria. Entonces ahí quedamos ciertamente con dudas sobre este valor atribuible. Después nos comenta acerca de los bienes inmuebles en el exterior, reglas fiscales del país donde se encuentren ubicados, precio corriente del mercado, también nos señala otros bienes inmuebles, bueno, el precio de adquisición, el precio cotizado en el mercado. Entonces, en esta hiperinflación que vivimos... Y fíjense lo difícil de esto, o sea, habla, por ejemplo, si en líneas generales, mucho de ese patrimonio que vamos a medir para este impuesto puede estar, o los activos más importantes pueden ser bienes inmuebles. Entonces tú dices, bueno, yo voy a tomar el valor de catastro, que por ejemplo es una de las opciones que está allí. El valor asignado en catastro municipal. Ojo, y que se supone que ingeniería municipal debe hacer una cuantificación lo más correcta porque además tiene un tributo que depende de eso. Pero entonces, que esa es la teoría, la realidad es que esos valores de catastro no están realmente a valor actualizado. Ojo, y eso no, y uno a veces no está tan claro, Jesse, porque entonces tú dices, bueno, voy a tomar el valor de catastro, pero entonces resulta que, imaginemos que justo en ese momento yo estoy haciendo una operación, una reestructuración corporativa y voy al registro mercantil, por ejemplo, o al registro inmobiliario que corresponde para ese inmueble, el registro subalterno, pero el registro subalterno me dice, bueno, sí, mira, catastro dice que el valor de ese inmueble, por ejemplo, son $100,000, pero yo digo que son $3 millones. ¿De dónde sacó usted eso? Bueno, no lo sé, pero eso pasa acá en Venezuela. La discrecionalidad un poco entonces de estos registros. Claro, entonces... Y si por ejemplo en caso de un bien inmueble que ya se complica, imagínate en el caso de una maquinaria con unas características muy específicas, que obviamente no vas a encontrar fácilmente un valor de mercado. Ojo, o pensemos, por ejemplo, más complicado, oye, un intangible. Entonces resulta que yo tengo registrado en mi balance, en mi patrimonio, el intangible. Que ojo, que hacia allá vamos con la organización, ojalá el intangible de la organización valga los millones de chaflán, pero pensemos en un caso real como es el caso de, por ejemplo, una marca como Apple. El mayor activo de Apple es su intangible. Entonces, ¿cómo lo valoras? O sea, ¿con qué discrecionalidad? O sea, porque fíjate, por ejemplo, es más fácil pensar si tú dices, bueno, yo soy una compañía que cotizo en bolsa, que pensemos en casos, por ejemplo, venezolanos como Ron Santa Teresa, por ejemplo, que cotiza en bolsa. ¿Cómo yo cuantifico ese intangible? ¿Por el valor de las acciones? No pareciera como... No tenemos entonces la certeza de cuál es el criterio que vamos a sí, utilizar. Ojo, además si hay más certeza y nos los puede decir Jesse, o sea, los principios de contabilidad nos dicen cómo valorar esos temas, pero pareciera que aquí hay un divorcio entre la norma fiscal y la norma contable.
Sí, además de la carga operativa que le generan al contribuyente. Sin duda. Porque, o sea, es poner a una persona a cargar, primero tienes que cargar ítem por ítem de cada uno de esos activos. Es decir, si yo tengo una flota de 40 automóviles, yo tengo que cargar automóvil por automóvil, colocar la placa de cada vehículo, el detalle de cada vehículo. Entonces, sí, aparte de que tengo que hacer esa carga de manera manual, porque no puedo, operativamente, la página no me permite agarrar y hacer un copy-paste de los 40 activos, sino que tengo que ir cargando uno por uno. Tengo que además dedicarme a buscar el valor de mercado de cada uno de esos activos. O sea, el contribuyente va a pasar la mitad del año preparando esta declaración. Sí, más que se puede ir en internet, se cayó la página, entonces tenemos todos estos factores adicionales a los que ya es suficiente con tener que cargar todos estos activos a detalle. Que nadie lo ha vivido en carne propia. Lo hemos vivido en carne propia. Bueno, continuando también un poco con los elementos de este impuesto, tenemos la alícuota impositiva, bueno, señalada que bueno, va a ser de un límite entre el 0,25% y un máximo del 1,50%, pero lo cierto es que en la actualidad es el 0,25%, entonces la alícuota impositiva. Tenemos el periodo de imposición, que ya lo comentamos, el 30 de septiembre de cada año. Y bueno, tenemos algunas excepciones que están en la ley, que si la muerte del contribuyente se extinga la personalidad jurídica de nuestra empresa. Tenemos también cambie la residencia del extranjero, o bueno, se produzca la transformación de la forma jurídica de la persona o entidad, y bueno, esto genere una modificación, entonces, dentro del régimen tributario de las empresas. Entonces, vemos un poco estos elementos básicos pues, del impuesto al gran patrimonio. Y bueno, recordando que en esta oportunidad, en este año, el año pasado teníamos un calendario que tenía 2 fechas, esto generó algunas dudas, bueno, era esta fecha, era dentro del periodo, era la fecha límite, esto generó todo un tema porque la gente no sabía con exactitud, a pesar de que estaba el número de RIF, en qué momento y qué día, cuál era el día exacto que tenía que declarar. Claro. Entonces, adicional a tener que cargar, adicional a que la gente nada más no, Nair, los funcionarios del CENIAT tampoco lo tenían muy sí, claro. Tampoco lo tenía claro. Es más, recuerdo, Jesse, que, por ejemplo, en el año pasado nos pasó varias veces que dependiendo del CENIAT donde estábamos, el criterio era diferente. O sea, y por eso vuelvo y repito, a veces uno parece como odioso, pero uno tiene que escribir, pasárselo en blanco y negro, es decir, pónganmelo en blanco y negro para yo estar seguro que no me va a venir usted después a multar por eso que me está diciendo. Claro, es lo que a mí me preocupa de estas charlas, bueno, puede ser en una región o en otra región, y hay entonces diferencia de criterio entre lo que se dice en nuestras charlas. Entonces, ¿esto qué genera? Genera inseguridad en las personas, no genera la certeza que deberían tener este impuesto, porque claro, si de repente declaramos lo que no es, declaramos mal, vamos a estar sujetos a una posible sanción. Y con este tema del cambio de las sanciones por la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, es terrible. Entonces, estas situaciones de no tener la certeza de lo que vamos a hacer. Claro, y fíjate en los comentarios que nos hace que justamente está el tema de valoración, por ejemplo, de inmuebles tomando el tema del catastro. Pero es que, ojo, la propia ley es la que me está dando esas opciones y, ojo, en un mercado tan deprimido como el que está actualmente el país, realmente, por ejemplo, a veces, pues, digamos, pensamos que el valor de catastro puede estar un poco rezagado, pero también la imaginación del funcionario a veces también está como la de Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Entonces, fíjense que es desacertado porque además no puedes pensar que el valor, por ejemplo, de un inmueble o de una maquinaria en un entorno hiperinflacionario y de alta contracción como el venezolano tenga el mismo valor que, por ejemplo, porque muchas veces esa es la dimensión que hace el funcionario, agarra y se mete por Google y busca en Amazon el valor, por ejemplo, de una maquinaria especializada, por decir. Entonces, no es el mismo valor de esa maquinaria que, por ejemplo, tenga 5, 6, 7 años de uso, porque también hay que aplicarle, por ejemplo, principios de contabilidad para la depreciación, todo ese tema, incluso el inmueble. Fíjense, pensemos un caso así muy específico. Supongamos que yo antes del 30 de septiembre adquiero un inmueble, es decir, entra en mi patrimonio, supongamos un galpón, y las partes pactamos y en efecto ese fue el precio pactado. No sé, el galpón hace 5 años podía costar $1 millón, pero hoy, es decir,
1 de agosto o el 11 de agosto, es decir, antes del cierre de ese periodo del 30 de septiembre, ese galpón que hace 5 años valía $1 millón, pues ese galpón yo ahorita lo compré por 100,000. Y entonces está entrando, hecho nuevecito, está entrando en mi patrimonio por 100,000 y para el vendedor tiene un pasivo o una carga que salió allí de $100,000. O sea, él está recibiendo $100,000 y yo estoy recibiendo un activo que vale en este momento $100,000. Muy probablemente el funcionario me va a decir que vale $1 millón porque hace 5 años valía o tenía un precio estimado de $1 millón. Entonces, ¿cómo se liman esas asperezas? Bueno, realmente si tenemos que hacer una determinación sobre base cierta, lo real es que entonces uno debería hacer un análisis de mercado y contable de ese activo y de la valoración de ese activo, que es difícil, es bien complicado, no es tan facilito así como meterse en Google y buscar el precio. Le está generando un costo al contribuyente que tenga que contratar a una persona especializada para hacer este estudio. Es correcto. Tenemos acá la mano levantada de Melicia González. Melicia. Hola. Hola. Es que justamente que estaban hablando del tema de catastro y todo esto, quería comentarles que aquí estaba el señor Olivo diciéndonos, ¿no? Que él, entre los colegas había consultado el tema de la valoración y dice, se aplica el ajuste por inflación, dado que es el único método de evaluación factible en la actualidad. Y coincidía con el comentario de Yesenia, que dice que los valores de catastro y mercado son muy desacertados bajo la perspectiva fiscal. Entonces, claro. Era como para hacerles el comentario de que él estaba hablando de lo mismo. Claro. Es cierto esto, lo que pasa es que al fin y al cabo termina siendo comentarios entre colegas, comentarios entre un funcionario y un contribuyente, entonces no hay nada formalmente establecido con este tema. Sí. De hecho, quedó pendiente por allí, ellos indicaron que iban a establecer una metodología y nunca se estableció. Ojo, y fíjate esto, Jesse, o sea, viéndolo ya desde el punto de vista técnico. O sea, si yo quisiera, yo no creo que el ajuste por inflación es el único método para valorar un activo, porque fíjate, estamos en un entorno hiperinflacionario y tú me dirás, por ejemplo, hablemos de un inmueble en particular. Exacto. Si yo ajusto por inflación el valor de un inmueble en una economía hiperinflacionaria y que encima el tema de mercado de esos inmuebles es que la realidad es que hay un exceso de oferta de inmuebles versus la demanda, quiere decir que el valor de esos inmuebles ahorita está por el piso, está tan por el piso que es más barato comprar un inmueble hecho que uno por construir, que ese es uno de los primeros problemas que tenemos allí. Entonces, fíjense que el método de ajuste por inflación no pareciera ser muy real, no pareciera consultar, porque entonces yo le voy a, imaginemos que el inmueble, no sé, tengo que ajustarlo por inflación, no sé cuántos años, ¿cuánto puede ser la inflación acumulada, Jesse? No sé, un número otra vez absurdo y ridículo, entonces me va a dar un ajuste por, ok, sí, yo lo voy a ajustar su valor por inflación del costo de ese inmueble, el costo de adquisición, pero en el entorno actual, ese es el valor de mercado. Fíjense que valor de mercado no es igual a valor ajustado por inflación. No, efectivamente no es. De hecho, incluso depende hasta del momento en el que se encuentra el país, porque recordemos aquel momento en el que uno sacaba un vehículo y el vehículo costaba más caro usado que nuevo de la agencia. Claro. Entonces, el valor del mercado se construye de muchas otras formas. Exactamente, exactamente. Y además que la ley te dice entonces el mayor. Entonces te dejan esa perlita allí. Ah, claro, sí, es cierto. Es verdad que la ley además dice, te doy como 5 opciones, pero realmente es el que a mí me dé más. No el que sea cierto. Que, ojo, que entonces entramos en una contradicción con el Código Orgánico Tributario que me dice que yo debo determinar la obligación tributaria sobre base cierta. Y sobre base cierta significa respetar que la capacidad contributiva de nosotros.
Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos algunos minutos todavía. ¿Qué más tenemos que comentar? Bueno, esta ley de por sí no tiene sanciones establecidas, sino que nos remite al Código Orgánico Tributario. Y esta, bueno, es una de las mayores preocupaciones porque recordemos que conforme, por ejemplo, el artículo 103 del Código, no presentar las declaraciones o presentarlas con un retraso superior a un año. Entonces aquí entramos con el tema, ¿tengo que presentarla o no tengo que presentar la declaración? Definitivamente tiene una sanción de 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Y recordemos, bueno, en este tema Que de es la el sanción, Petronite. no, lo está tomando con el euro. Bueno, con este tema de esta modificación que se dio en el año 2020, que ya no tenemos las unidades tributarias, sino la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, inclusive se generaron muchas dudas, porque bueno, no era el dinar jordano, no era la libra esterlina. Lo cierto es que ya hemos tenido conocimiento que se imponen las sanciones con el valor del euro, entonces imagínense 150 veces el tipo de cambio oficial por no presentar una declaración que de repente no teníamos por qué presentarla, porque no somos sujetos de este impuesto. Entonces aquí tenemos todas estas distorsiones que a mí me preocupan muchísimo, y precisamente por eso es que estamos haciendo esta charla. Estamos en agosto, porque es para noviembre, pero ¿por qué? Bueno, porque sabemos todos estos temas, tenemos estos temas de buscar, como dice el Sena, todo el valor de todos estos inmuebles, empezar a ver cómo los vamos a determinar, todas estas dudas que se generan, porque bueno, después llegamos a noviembre al día y bueno, tenemos todos estos problemas ahí que bueno, nos estallan ahí en las fechas de las declaraciones. No sé si alguno de nuestros participantes tiene algún comentario, alguna pregunta adicional. De repente ya hemos visto las experiencias que, bueno, declararon y los multaron. No tenemos todavía la certeza. Bueno, de repente, de aquí a noviembre, la Administración Tributaria finalmente ha dictado alguna regla que nos dé más luces con relación a que esto. no hemos hablado, por ejemplo, de algo importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las cuentas por cobrar? Si las tienes en moneda extranjera. Ajá, y las tienes en moneda extranjera. Tienes cuentas por cobrar, Mayra, en moneda extranjera. ¿Qué hacemos? ¿Las valoramos cómo? Nos puede dar un número ridículo en la calculadora. Sí. Sin saber si te van a pagar esas cuentas por cobrar. Ajá, exactamente. Y además, a los funcionarios también se les olvida, ese patrimonio tiene un pasivo. Entonces, está constituido por un activo y un pasivo. Entonces, también el pasivo como que se les olvida a veces, pues. Sí, no sé, Yesenia, si quieres darnos algunas recomendaciones de tu experiencia, sobre todo lo que vivimos el año pasado, para nuestros participantes, ciertamente algunas recomendaciones ya finales, siempre acompañados, bueno, siempre les recomendamos acompañados de sus asesores tributarios, sus asesores contables, pero no sé si quieres hacer de repente algunos tips o algunas recomendaciones ya finales. Ya estamos para terminar. Yo creo que una de las recomendaciones más importantes fue la que dio Joaquín. Hagan su consulta formal. Hagan su consulta formal porque es una ley que tiene muchos espacios grises, muchas cosas que no están lo suficientemente claras, y ya con una consulta formal, por lo menos de alguna manera ustedes tienen algo de seguridad, ¿no? Número 1. Número 2, es una declaración que requiere mucho tiempo hacerla. No la dejen para el último día. Ya sabemos el tema que el portal se pone pesado, el internet es de difícil acceso, entonces mi recomendación es que lo vayan haciendo con tiempo, porque sí lleva bastante tiempo. El año pasado, si mal no recuerdo, no guardaba información. Tenías que sentarte un día con toda la información a mano, hacerlo. Entonces, esas son cositas operativas que la gente debe manejar y debe tomar en cuenta, y mi recomendación definitivamente, no lo dejen para último momento. Sí, bueno. Y hagan su consulta, asesórense bien por sus abogados y por sus contadores, y hagan su consulta ante la Administración Tributaria. Bueno, en este sentido, nuestro participante Carlos Olivo, que ha estado bastante activo el día de hoy, nos dice que lo más recomendable es presentar la declaración porque probablemente a partir del mes, ya va a bajar un poco, a partir del mes que viene comenzarán a mandar los correos a los contribuyentes recomendando la presentación de la misma. Bueno, esto sigue siendo un poco el tema que a mí me preocupa mucho, que esto debería estar en la ley o debería estar mínimo en una providencia. Pero lo más conservador realmente puede ser presentar la declaración, así te dé que estés no sujeto. Ahora, siendo objetivo, si usted no está no sujeto al tributo, no debería presentarla, pero digamos, presentarla en cero tampoco
que nos quita el sueño, pues. Nos quita tiempo, sí, pero el sueño Exacto. Bastante tiempo ahí determinando. Bueno, Jesse dice que sí le quita el sueño. Bueno, realmente el día de hoy estamos muy agradecidos con la participación de todos ustedes, con aquellos que compartieron sus experiencias, de su hermana, la de la carpintería, el señor Carlos Olivo. De verdad que estamos muy pendientes de todo lo que sucede a nivel tributario. Y bueno, repetiríamos esta misma charla si de repente el CENIAT milagrosamente pues publica algunas reglas de valoración. Y bueno, para finalizar, queremos invitarlos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a tener próximamente charlas y conversatorios sobre la reconversión monetaria, que ya la tenemos para el 1 de octubre, y bueno, otros temas de carácter tributario. Tenemos próximamente un tema que a mí me encanta, que es el cobro amistoso de obligaciones tributarias. Ahí de repente vamos a tener unos especialistas conversando sobre esto. Que son muy amistosos, Nair. Casi que te quitan la cartera y te sacan la plata de la cuenta. Pero bueno, vamos a ver algunas estrategias de cómo podemos afrontar estas situaciones que se generan con la administración tributaria, que como vemos, tienen muchísimas contradicciones, tienen muchísimas providencias y charlas que de verdad a mí no me parecen. Pero bueno. Se hacen como desde la casa donde nosotros venimos, con la luz que vence la sombra. La luz que vence la sombra de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, agradeciéndole también la participación a Yesenia, a nuestra licenciada Yesenia Lentini, que está conectada desde la Ciudad de México, como comentó Melissa González al inicio. ¿Qué tenemos acá? Una duda final. Ajá, Una duda. En los casos de desincorporación de activos, ejemplo, vehículos, ¿cuál es el proceso para la declaración de los grandes patrimonios? Desincorporación de activos. Claro, o sea, por ejemplo, si yo lo vendo, por ejemplo, lo enajeno o se deteriora, etcétera, es la duda que planteamos Jesse y yo. Es decir, cuando tú debes considerar que ese activo no forma parte de la declaración, es decir, es una fotografía instantánea al momento del cierre del ejercicio, o no importa si el activo estuvo durante el 2020, por ejemplo, o el 2021, yo lo tengo que considerar. Esa es una interrogante. Es decir, hasta qué momento yo considero que no debe formar parte de ese activo en la determinación del impuesto. Eso es una duda. Sí, bueno. Es muy probable que ellos vean la radiografía del estado financiero. Es lo más probable, porque es lo que ellos tienen en principio, o lo que te piden en principio en caso de una fiscalización, y es lo que tú les estás cargando en el portal, ¿no? Sí, yo tendería a pensar más, ojo, hasta lo prueba en contrario, que en verdad el tributo tiene que ser una fotografía de tu estado financiero a un momento determinado, pues, porque si no, ojo, vuelvo y repito, al principio este tributo no debería existir, pues, pero como estamos lidiando con él, entonces debería ser una fotografía a un momento determinado. Bueno, correcto. Muchísimas gracias a la señora Neila García por su duda, por compartir con nosotros. Les recuerdo que la organización Jurisprudencia del Trabajo, en ediciones Jurisprudencia del Trabajo, Juriventum y Base 1936, que son las 3 empresas que conforman la organización como tal, bueno, estamos aquí a la orden, como siempre decimos, a la distancia de una llamada telefónica, para que, bueno, con todas estas dudas, pues se apoyen en nosotros, en nuestro equipo de contadores, para que no estén solos durante este proceso que se ve ante la administración tributaria. La tenemos aquí, Carmen Oropesa, gracias, excelente conferencia, gracias a usted por su comentario. Bueno, recordándole siempre, como les comenté, seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a nuestra licenciada Yesenia Lentini y a nuestra especialista en Derecho Laboral que hoy nos está acompañando, Melissa González, de verdad que sí. Gracias a ustedes. Y bueno, sí, gracias a ustedes. A nuestro especialista y director, el doctor Joaquín Dongoró, y bueno, les deseamos un feliz día, una feliz semana, y bueno, esperamos contar con su presencia en otras de nuestras charlas, y recuerden que tenemos una programación bastante extensa, y tenemos el tema de la reconversión monetaria, que ya la tenemos para el 1 de octubre, cómo vamos a afrontar. Así es, cómo vamos a abordar la reconversión. Que gracias a Dios vino, porque si no, cuando vayas al Farmatodo otra vez, Nair, no vas a saber cómo agarrar esos números, a dónde van a llegar. Bueno, por ejemplo, en ese tema de la reconversión, recordemos que el 17 tenemos taller aquí en la organización para irnos preparando para la reconversión, y para la primera semana de septiembre tenemos conferencias por esta misma vía. A los asistentes recuerden que todos los miércoles siempre tenemos una actividad similar. Estamos por Zoom y por IG. Bueno, nada. Buenísimo, gracias también por compartir conmigo, invitarme a pasar un ratico con ustedes,
es un gusto. Y tenemos a Carlos Olivo, gracias por la conferencia, pude ampliar los conocimientos acerca de tributos. Entonces, muchísimas gracias a todos y vamos a dar por terminada esta conferencia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Bye.